some, but I won't hesitate no more, no more. I cannot. Esta mañana tenemos, veréis, dos ponencias, dos conferencias. La primera es la conferencia Democracia, la fortaleza de la fragilidad. Casi esta paradoja, ¿no? Con Quim Brugué. Quim Brugué es catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Girona, es investigador sobre innovación democrática y modernización de las políticas públicas. A él le pedimos su ponencia, su conferencia, porque ayer Josep Burgallá nos estuvo hablando justamente del peligro de la democracia, o uno de los peligros, en forma de el control de la información por parte de un grupo muy determinado, y cómo eso genera, a su vez, toda una serie de problemas que de alguna forma afectan naturalmente a la salud de las democracias, de la democracia en general, ¿no? Pensamos que Quim Brugué, que sobre lo que estábamos pensando tenía mucho discurso, muchas publicaciones, muchos artículos, era sin duda la persona adecuada para podernos iluminar, dar luz y, en todo caso, generar después muchas preguntas y conversación, eso que también nos pedía Josep Burgallá. Entonces, le pedimos a Quim pues que pueda empezar su conferencia, y después nos vamos a dar también un tiempo para esa conversación, ese diálogo, esas preguntas y respuestas. Buen día, buenos días. Bueno, me pidió Albert una charla en el marco de esta reunión sobre ciudades educadoras, en la que en algún otro momento también he participado, pero quizá con un poco más de foco en el ámbito educativo. Esta vez me pidió... ¿Funciona? ¿Sí? Vale. Vale. Me pidió que intentara hablarlo desde la democracia, que en realidad yo soy profesor de ciencia política y, por lo tanto, este es un tema en el que tengo un especial interés, ¿no? Y observando, ¿no?, cómo hasta cierto punto la situación actual de la democracia, que sabéis que está muy discutida, pues también tiene efectos o relaciones con el ámbito educativo. Pero me centraré bastante en hablar de democracia, de su situación actual, de los retos que tiene, y espero que podamos hacer una conexión con vuestros intereses y que podamos, pues, comentarla. Yo he hecho una presentación breve, en realidad. Quizá cuando me ponga a hablar siempre me alargo, es lo que tenemos los que nos dedicamos a dar clases, y en todo caso intenta combinar algunos elementos un poco académicos con también intento de poder provocar algunas cuestiones para el debate posterior. En realidad el título, como decía Albert, tiene este elemento algo paradójico, ¿no? Que es asumir, ¿no?, la idea de la democracia como algo frágil, y que es en esta propia fragilidad donde encuentra su fortaleza. Pero al mismo tiempo, y esto es quizá lo que nos puede estar pasando en la actualidad, esta fragilidad la podemos aprovechar, ¿no?, desde el punto de vista de que nos otorga esta fortaleza, o también puede ser el punto débil para ser atacada, para ser amenazada y para tener muchos de los problemas que hoy la acechan de alguna forma, ¿no? Fijaos, de entrada... Solo traigo fotos, casi. De entrada, un contexto y una idea, ¿no? Es decir, estamos en un contexto, lo decía hace un momento, de inquietudes, amenazas en torno a la democracia. Si ahora repasáramos los libros más populares
incluso en el ámbito académico de los últimos años sobre temas de democracia, la verdad es que los títulos son muy deprimentes, ¿no? Luego incluso veréis alguna foto, ¿no? Pero vida y muerte de la democracia, el colapso de la democracia, el descontento democrático, cómo mueren las democracias, ¿no? Todo muy animado, ¿no? Dijéramos, desde el punto de vista de la democracia, pero es verdad que reflejan este contexto en el cual además encontramos muchas amenazas democráticas. Yo he puesto esta foto muy conocida, ¿no? de uno de los atacantes del Capitolio en la época de Trump. También porque destaca un aspecto que algunos autores subrayan y que seguramente debería también llevarnos a plantearnos algún interrogante sobre cómo estamos haciendo las cosas, y es que dicen que estamos escogiendo en las urnas a aquellos que van a destruir la democracia. Y lo vemos pues, en algunas elecciones, no solo en Estados Unidos, sino también en nuestro entorno más cercano europeo, ¿no? Por tanto, que la amenaza a la democracia no es como podía ser en inicios del siglo XX, pues que la amenaza externa que llamaba Todorov, hablaba de los enemigos externos de la democracia para referirse pues a los fascismos o referirse incluso al comunismo, al estalinismo, y en cambio ahora se utiliza el término los enemigos internos, ¿no? Y estamos votando a aquellos, ¿no? Acabamos de hacerlo o acaban de hacerlo en Estados Unidos, votar a aquellos que en realidad están, bueno, pues poniendo en peligro la propia democracia, ¿no? También lo vemos, y esta semana han salido algunas encuestas o algunos informes al respecto, en la cada vez menor aceptación por parte de la población de la propia democracia, la insatisfacción con su funcionamiento, una insatisfacción que sobre todo en los jóvenes que sienten un menor apego a la democracia, pues les lleva a poder con cierta tranquilidad pensar que quizá regímenes más autoritarios serían una mejor solución para abordar los problemas del momento. Y por tanto, aparte de la imagen más o menos agresiva de este señor, que por cierto acaba de salir de la cárcel, ¿no? Con uno de los primeros decretos que ha aprobado Donald Trump, aparte de este señor, pues las amenazas son muy generalizadas, ¿no? Y la idea que pretendía transmitiros en esta sesión es esta paradoja que decía al principio, ¿no? que la democracia es delicada, la democracia, por lo tanto, es frágil, es sensible, y es en esta propia propiedad donde encuentra su esencia y donde encuentra lo que pienso es defendible de ella también, ¿no? Tanto no es necesario fortalecer la democracia, sino asumirla en su fragilidad y aprovechar esta fragilidad y las ventajas que nos otorga, ¿no? Para hablar de la fragilidad de la democracia, voy a utilizar tres ideas, ¿no? La primera, como podéis intuir por las fotos, nos lleva más a la democracia de la Grecia clásica, la democracia de los antiguos. Una segunda está más vinculada a la democracia moderna, a la democracia electoral y representativa. Y una última idea sobre el equilibrio siempre delicado que representa la democracia. De forma muy directa, sin darle demasiadas vueltas, sí que a veces me parece interesante recordar que cuando nace, al menos en términos occidentales, ¿no? la democracia como forma de gobierno en la antigua Grecia, seguramente en el siglo VI, siglo V antes de Cristo, nace como una forma de gobierno donde los hombres, ahora deberíamos decir los hombres y las mujeres, en aquel momento eran solo los hombres, ¿no? Pero las personas, si queréis decirlo así, sustituyen a los dioses a la hora de gobernar
sus sociedades, sus comunidades, ¿no? En realidad hay quien ha definido esta época de la historia como una especie de primera ilustración, ¿no? Donde el ser humano, el hombre, adquiere una posición central, ¿no? La democracia, en una de sus primeras definiciones, decían, es el logos convertido en nomos, ¿no? Es decir, el logos es el conocimiento de las personas convertido en leyes, en nomos. Y entonces es el gobierno de los hombres, el gobierno de las personas, cuando tradicionalmente para gobernar, pues lo hago también muy esquemático, ¿no? Pues se invocaba al oráculo y se le preguntaba qué decisiones teníamos que tomar, o se esperaba alguna señal de los dioses, que en el caso griego pues eran muy activos y muy diversos, ¿no? Pero en cualquier caso, esta idea de pasar el gobierno de manos de los dioses a manos de los hombres tiene una consecuencia, que es que mientras que los dioses lo pueden todo, los hombres somos limitados. Los hombres tenemos contradicciones, somos imperfectos, nos equivocamos. Y fijaos que, por lo tanto, de alguna forma la democracia se impregna de este humanismo, y por lo tanto se impregna de contradicciones, se impregna de imperfecciones, se impregna de errores. La democracia no es un rayo divino que nos ilumina la verdad, sino que es la manifestación de nuestras propias decisiones, siempre perfectas y contradictorias, ¿no? Fijaos que la foto que he escogido es una imagen de una de las obras de Sófocles, ¿no? De Antígona, que expresa muy bien cómo ya en la Grecia antigua reconocían esta situación, ¿no? Y las tragedias griegas reflejan este choque, este conflicto, estas contradicciones humanas cuando se trasladan al gobierno de las comunidades, ¿no? Y si conocéis Antígona, ¿no? Pues Antígona es una persona, ¿no? Que se encuentra atrapada, ¿no? Por el conflicto entre la lealtad a su hermano y la lealtad a la comunidad, a la polis en este caso, ¿no? Una contradicción irresoluble, porque ella se aprecia a su hermano, lo respeta, su hermano, sin hacer una cosa absolutamente aberrante, ¿no? Ha tenido un conflicto con la comunidad, la polis, lo ha expulsado, lo ha castigado de alguna forma. Entonces ella, que también es leal a su comunidad, a su ciudad, se ve atrapada en esta contradicción, en estas imperfecciones. Y bueno, como es una tragedia griega, pues la cosa acaba muy mal, pero en todo caso es una manifestación de cómo poner el gobierno en nuestras manos, pues impregna a este gobierno de estas fragilidades que tenemos en tanto que seres humanos, ¿no? Esto a menudo lo olvidamos, y yo creo que en el momento actual más que nunca, donde a veces exigimos a gritos y de forma maleducada a la democracia que lo resuelva todo, que no se equivoque nunca, que no caiga en contradicciones, y esto no le podemos pedir a la democracia, ¿no? La democracia desapareció ya en el siglo IV, duró poco, la democracia de los antiguos, y en realidad, fijaos que no reaparece hasta más de 20 siglos después, de forma más o menos estable, hasta el siglo XVII, XVIII no volvemos a tener referencias de la democracia, y nace en un formato muy diferente, la democracia que hoy conocemos, una democracia donde en lugar del ágora, de la asamblea y el debate público y las formas directas, es una democracia electoral, es una democracia representativa, ¿no? Este modelo de democracia representativa tiene unas características que formalmente han estado muy tratadas y muy estudiadas, que si el equilibrio de poderes, que si los sistemas electorales, que si las diferentes
formas de funcionar de los parlamentos, que si el presidencialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Conocemos las instituciones, ¿no? Pero en realidad hay un aspecto que a veces, que es muy intuitivo también, pero que a veces olvidamos, que es un modelo que renuncia a solventar el conflicto en las comunidades que gobierna. O dicho de otra forma, que asume que va a ser imposible que nos pongamos de acuerdo. Que asume que la definición etimológica de democracia como gobierno del pueblo y pueblo en singular, bueno, es una definición etimológica porque no tiene recorrido, porque en realidad no existe la voz del pueblo, sino que existen voces diversas, plurales y otra vez, como también reconocíamos antes, en contradicción o en conflicto entre ellas, ¿no? Y por lo tanto, renuncia a la seguridad que daría que la democracia pudiera expresarse con una voz acordada, consensuada, unánime, ¿no? Fijaros que esto en realidad nos genera mucho malestar y nos genera cierto desasosiego, ¿no? Hay algunas expresiones que, incluso, no sé, quizás puede ser una provocación, que hoy se utilizan como defensa de la democracia, que desde mi punto de vista son expresiones que no entienden la naturaleza de la democracia, ¿no? Ahora con el reto, bueno, con la Dana en Valencia, ¿no? Esta idea que se ha puesto de moda de solo el pueblo salva al pueblo. Bueno, es una idea muy antidemocrática desde el punto de vista de lo que estamos diciendo, ¿no? Porque además se refiere a algo que no se sabe, que no existe en realidad, ¿no? El pueblo. Fijaos, existe una tradición, ¿no? En castellano, incluso en francés, en alemán, el Volk, ¿no? Es singular. En cambio, en la tradición anglosajona, en la tradición en inglés, es people, que es plural, ¿no? Y aquí seguramente también hay indicios de cómo entendemos esta figura del pueblo. Pero luego también estaba aquella expresión que se oía a veces, ¿no? De nosotros mandamos, ellos obedecen, ¿no? No sé si la habéis oído alguna vez, esta expresión, ¿no? Esta idea, también desde el punto de vista de una comprensión un poco más a fondo de la democracia, a mí me parece muy antidemocrática. Cuando dice ellos mandan, ¿quién son ellos? Claro, ellos que tienen una voz. Bueno, esto es muy contradictorio con la existencia, y más en el momento actual, de sociedades muy plurales, muy complejas, muy diversas, ¿no? Pensar que, o aspirar a que la democracia se fortalezca porque hay una voz que nos indica el camino, bueno, pues es una expectativa que puede resultar a veces reconfortante, pero que seguramente tiene muy poco sentido, ¿no? Entonces, la democracia, a través de las elecciones, de este sistema electoral, la democracia moderna, es que acepta una situación en la que hay unos resultados que cambian permanentemente, que por lo tanto no son estables, no son voces únicas y inmutables, sino que, bueno, pues la gente va, pone su voto, pero esto no implica que se suprima el conflicto o que se genere un acuerdo, ¿no? Y en realidad el sistema, hay quien dice que la democracia no es un sistema donde, la democracia moderna, donde alguien gana elecciones, sino que se define por ser el sistema donde alguien pierde elecciones, ¿no? Pierde elecciones y quizá pueda volver a ganarlas en el futuro, ¿no? Sobre esto traía una cita, ¿no? de Michael King, que dice: el gobierno representativo es una fórmula brillante para la paz, una forma de evitar el enfrentamiento civil, creando un espacio para el desacuerdo político y, muy importante, ofreciendo a los perdedores una rama de olivo, la esperanza de volver a presentarse y de poder ganar otra vez las elecciones, ¿no? Por lo tanto, fijaos que bueno, quizá me estoy alargando demasiado, ¿no? Lo único que quería destacar es que este sistema electoral, este sistema representativo, también nos está indicando que no existe una verdad democrática,
¿no? Que no existe una respuesta a los problemas y que la democracia lo asume y que asume que va a ganar una propuesta política, va a ganar democráticamente, pero que esta va a ser revisada y va a ser sustituida por otra y así progresivamente, y que por lo tanto no podemos esperar de la democracia estas voces que finalmente reflejen alguna idea de verdad que va más allá del debate público. Y finalmente, Margaret Canavan, una filósofa de la democracia, decía que la democracia, y creo que resume un poco esta fragilidad, tiene dos almas, ¿no? Ella le llamaba un alma pragmática y un alma redentora. Decía, la democracia es aquello que facilita pues, que cuando llegamos aquí, esto es un equipamiento público, pues el micrófono funciona, hay una pantalla, alguien ha puesto las sillas de esta manera, se abren las escuelas, se abren los centros de salud, se limpian las calles. La democracia es un sistema de gobierno que permite gestionar el presente de una determinada forma para proporcionar unos ciertos niveles de servicios y de bienestar para el conjunto de la población. Pero al mismo tiempo, decía Canavan, la democracia tiene un alma redentora. Fijaos que utiliza esta expresión religiosa. Dice, la democracia no es solo la gestión del presente, es una aspiración de futuro, es una promesa de alcanzar unos determinados valores, unos determinados principios de vida buena, de vida colectiva. Por lo tanto, cuando pensamos en democracia, pensamos en libertad, pensamos en igualdad, pensamos en fraternidad, si queréis utilizar el lema de la Revolución Francesa, ¿no? Y pensamos que en la democracia como un ideal, ¿no? No solo como una pragmática. Claro, dice, el problema de la democracia es que es las dos cosas a la vez. Le pedimos que abra las escuelas cada mañana y que las aulas estén limpias y los profesores en estado de revista, ¿no? para empezar a trabajar, ¿no? Pero al mismo tiempo le pedimos, ¿no? que sea una especie de faro que nos lleve a unos ciertos ideales de futuro, que defienda unos determinados valores que asumimos como comunidad. Y este equilibrio de ser al mismo tiempo ambas cosas a la vez la coloca en una situación muy inestable. En realidad, después utilizaré un momento esta misma metáfora para ver este elemento de inestabilidad, ¿no? La segunda pregunta que yo quería plantearme, ¿no? es si estos son lo que decía de los títulos. Estos son dos de los libros que han sido más populares en los últimos 2 o 3 años sobre la democracia. Decía, ¿cuáles son, segunda pregunta, las actuales amenazas de la democracia? He escogido estos 2 libros para mencionarlos, sus ideas centrales, porque han sido muy populares. Son los 3 autores, los 2 de Cómo mueren las democracias y Sandel del descontento democrático, son profesores de Harvard todos. Y quizá Cómo mueren las democracias pone más el énfasis en problemas de funcionamiento interno de la democracia y, en cambio, Sandel pone más el acento en algunos aspectos de contexto externos al propio sistema de gobierno que representa la democracia, ¿no? Entonces, el libro de Levitsky y Siblab, ¿no? Cómo mueren las democracias, es este que empieza con esta frase que antes he citado tan inquietante, ¿no? De estamos escogiendo a las urnas los que van a matar a la democracia, ¿no? Él habla de Trump, pero en el primer mandato, en realidad, ¿no? Pero luego nos viene a decir, ¿no? Como idea central, que el problema de las democracias no es de ingeniería institucional. Digo esto porque muy a menudo pensamos que
el problema de la democracia es que el sistema electoral que tenemos es un desastre. Si tuviéramos una visión panorámica, veríamos que el sistema electoral al que aspiramos, que es el que tienen en otro país, en aquel otro país también piensan que es un desastre y aspiran al nuestro. Porque en realidad tampoco el sistema electoral es lo que va a solucionar, y en esto están de acuerdo estos autores, ¿no? Ni tampoco es un problema, digamos, de que las instituciones parlamentarias, por ejemplo, no estén generando adecuadamente los debates que deberían propiciar, ¿no? Aunque seguro que podemos mejorar estas instituciones, ¿no? Sino que dice que los problemas tienen que ver con otros factores, también internos, pero de una naturaleza más intangible, ¿no? Son dos cosas que nos acercan a temas de los que Albert me decía que os interesaba hablar, ¿no? Por un lado, dice, uno de los problemas que tenemos las democracias actuales es que aquellos que llegan al poder abusan de sus posiciones, abusan de las normas, ¿no? Entonces, no es tanto que las normas no estén bien, es que si las forzamos excesivamente, cualquier norma puede generar un peligro para la propia democracia, ¿no? Yo a veces utilizo un ejemplo que es polémico, porque nos lleva además al debate Cataluña-España y el independentismo, ¿no? Pero como es provocador, pues lo lanzo y ya está, ¿no? Es decir, seguramente cuando el Estado aprueba o utiliza el artículo 155 para intervenir la Generalitat, esto es legal, pero hay un cierto abuso de una posición de poder, ¿no? Pero también es cierto que unos días antes el Parlamento de Cataluña aprueba unas leyes de desconexión siguiendo un procedimiento que seguramente se puede considerar legal, pero que también es un abuso por parte, en este caso, del Parlamento de Cataluña, ¿no? Es decir, hay una cierta sensación, y esto ahora con la llegada de Trump al gobierno se ve con mucha claridad, que cuando uno ocupa determinadas posiciones de poder, hay como una especie, esto en el mundo del fútbol también es fácil de explicar, con referencia al mundo del fútbol, que las reglas no escritas del vestuario, ¿no? Aquello que dicen, lo que pasa en el campo no se dice en la sala de prensa o expresiones de este estilo. La democracia también exige que más allá del cumplimiento de las reglas, ¿no?, haya unos ciertos compromisos, ¿no?, de respeto mutuo entre las partes, que hoy están en una posición y dentro de 3 o 4 años pueden estar en otra posición y, por lo tanto, no vamos a abusar de estas posiciones de poder, ¿no? Estas posiciones de poder se abusan y generan unas tensiones que son particulares del momento actual. Y luego la otra cosa que decían Levitsky y Ziblatt, que seguramente no es nada sorprendente, es decir, bueno, la democracia tolera el enfrentamiento político, pero no tolera, es muy difícil que logre soportar cuando el debate político llega a los niveles de insultos, a los niveles de falta de respeto, a los niveles de agresividad a los que ha llegado en los últimos tiempos, ¿no? Una cosa es decir que no estás de acuerdo con la política del adversario político, otra cosa es deshumanizarlo, es llamarle asesino, es decir, de alguna forma, es verdad que cada parte en el debate político quiere gobernar y tiene sus propuestas, pero deberían reconocer también de alguna forma que lo normal es que haya una cierta rotación, por lo que decíamos antes, y que cuando gobierna el adversario, bueno, no se acaba el mundo, Es decir, en cambio hoy parece que si gobierna el otro, se acaba el mundo. Si gobierna el otro, es la hecatombe, ¿no? Entonces, la democracia pierde aquella idea inicial que decía hace un rato de que democracia es perder, no es tanto ganar, es asumir que a veces gano, pero que a menudo pierdo y que
prefiero ganar, pero que no pasa nada por perder, ¿no? Cuando no asumimos este no pasa nada por perder las elecciones y somos capaces de cualquier cosa, desde el insulto hasta afirmar, ¿no? Como que no se acepta la derrota. Es decir, Trump lo dijo con claridad, que no aceptaría una derrota electoral, pero es que en entornos cercanos también vemos las dificultades que tenemos todos para aceptar nuestras derrotas electorales con una cierta deportividad, ¿no? Volviendo al símil, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo mueren las democracias? Dirían por un abuso de posiciones, por una polarización llevada al extremo de lo que debería ser una civilizada confrontación política, ¿no? Sandel, por su parte, en este libro del descontento democrático, cita también dos elementos que explican las dificultades de la democracia en el momento actual, que tienen elementos mucho más de contexto, pero que yo creo que nos van a interesar también mucho para un posible debate, ¿no? De entrada, Sandel dice: hay dos condiciones que hoy no se cumplen y sin las cuales no puede funcionar una democracia. La primera, casi que cuando la dices, se observan risitas, ¿no? entre la audiencia, ¿no? Porque dice, ¿qué cosas dice este señor Sandel, que yo reproduzco? Dice, la democracia no funciona cuando la política no es capaz de dominar la economía. Es decir, la política dominando la economía hoy. Fijaos que de todas formas, si pensamos un poco en esta afirmación, nos viene a decir que la democracia exige que de alguna forma la política garantice unas ciertas reglas y unas ciertas condiciones socioeconómicas básicas, ¿no? Durante el estado de bienestar, la política y la economía jugaban en la misma división. Estoy muy futbolero hoy, y por lo tanto se generaban pactos, porque el terreno de juego para los dos era el Estado-nación, ¿no? Entonces se decían, por ejemplo, los acuerdos tripartitos, ¿no? Entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos. La economía estaba contenida en un contenedor, ¿no? que era el mismo en el que podía actuar la política. Hoy la economía ha desbordado este contenedor y, por lo tanto, la economía juega en la Champions y la política parece que juega en cuarta regional y es incapaz de controlar la economía, ¿no? Esto, luego también lo recuperaré en la parte final, no es solo una cuestión de quién manda o quién controla, sino que la economía no controlada por la política en los últimos años ha generado lo que algunos llaman dinámicas de turbocapitalismo, ¿no? Que han generado, sobre todo, enormes desigualdades, frente a las cuales la democracia tiene muchas dificultades para operar. Es decir, la democracia no nos exige que vayamos todos vestidos igual o que pensemos igual, al contrario, no estoy hablando de una igualdad en el sentido uniformista del término, ¿no? Pero la democracia exige que los individuos, los ciudadanos, tengamos o compartamos una cierta igualdad de condiciones, ¿no? Si esto no se da, y la economía ha generado unas desigualdades extremas en los últimos años, es muy difícil que la democracia funcione, conectándolo con la segunda premisa que también nos propone Michael Sandel. Dice, tampoco existe la democracia, y en realidad es una consecuencia de lo anterior, si no tenemos una cierta sensación de formar parte de algo compartido, de algo común. Si no vivimos en el mismo mundo, la democracia no puede funcionar, ¿no? Si no sentimos que tenemos un cierto destino común, que formamos parte de un colectivo, que somos una comunidad, si solo somos individuos, o si somos un grupo
enfrentado a otro, pero que no tenemos nada que ver con él, la democracia no puede funcionar, ¿no? Sandel dice, por lo tanto, que la democracia solo existe cuando, o solo puede funcionar, nosotros podemos ser un grupo que funcione democráticamente si pensamos que formamos parte de un proyecto de ciudades educadoras, lo que sea, si cada uno cree que no tiene nada que ver con los otros, la democracia tiene muy poco margen de maniobra, ¿no? En realidad estos argumentos no acaban de alguna forma proyectados en una realidad donde tenemos en primer lugar muchas dificultades para asumir, ¿no?, la complejidad del momento, y esto nos lleva, como apuntaba anteriormente, a rebelarnos contra una democracia que se equivoca, a molestarnos por sus imperfecciones, ¿no?, a estar absolutamente decepcionados, ¿no?, por la incapacidad que tienen las democracias de resolver nuestros problemas, ¿no? En realidad, a veces, también lo apunto solo como una idea, acusamos permanentemente a la política y concretamente a la política democrática de incompetente, cuando a lo mejor deberíamos hablar no tanto de su incompetencia como de su impotencia frente a problemas que la desbordan y que están siendo muy difíciles de abordar, ¿no? Y frente a este problema, fijaos que recupero otra vez la idea del equilibrio que antes decía de Canavan, estamos perdiendo el equilibrio que decía entre el alma pragmática y el alma redentora, ¿no? Otra autora, Nadia Urbinati, hablaba de las desfiguraciones de la democracia, ¿no?, o que las podemos también explicar como si el equilibrio es un péndulo, ¿no?, que decíamos, la desfiguración que nos lleva hacia un extremo o la desfiguración que nos lleva hacia el otro, ¿no? Claro, en un extremo tendríamos cuando nos movemos demasiado hacia el alma pragmática de la democracia y morimos por congelación, porque si la democracia es abrir las escuelas, que empiecen a limpiar las calles y no sé qué, bueno, esto está muy bien, pero no genera un enorme entusiasmo, ¿no? Es una cosa más bien fría, ¿no? Morimos por congelación, Es la desfiguración tecnocrática. Es cuando la democracia desaparece porque en realidad ¿para qué vamos a discutir si ya hay alguien que sabe cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Fijaos que de alguna forma ahora también hemos recuperado la idea del nuevo papel de los tecnólogos de Silicon Valley, ¿no?, y su papel relevante en el futuro político en este caso del mundo, ¿no? Pero ha sido una tendencia incluso implícita dentro del estado de bienestar, ¿no? Yo recuerdo, esto es quizás solo para los catalanes y además que tengan un poco de memoria, ¿no?, cuando Josep Montilla hacía su campaña después del primer gobierno Maragall, el lema era fets i no paraules, ¿no?, hechos, no palabras, ¿no? Bueno, si la democracia es hechos y no palabras, pues yo que me bajo, ¿no?, de alguna forma, porque en realidad ya entiendo lo que quiere decir, ¿no? Ahora también hemos recuperado un poco este discurso, ¿no? Pero es verdad que son hechos, pero sin palabras no hay democracia tampoco, Y por lo tanto esta idea de que la democracia es, oigan, no vayamos a hablar de cosas, déjeme que gestione, en realidad disuelve la democracia en una cosa muy descafeinada, ¿no? Porque si solo es gestión, pues que vengan los que saben. Si hay alguien que sabe lo que hay que hacer, que lo diga y se ha acabado el problema, ¿no? En cambio, la democracia es fuerte, fijaos, precisamente porque hoy no sabemos qué tenemos que hacer. Nadie sabe cómo tenemos que abordar el fracaso escolar
nadie sabe cómo tenemos que abordar el cambio climático, nadie tiene la solución mágica, aunque a veces hay algunos que la busquen o que la pretendan encontrar. Y como nadie lo sabe, el debate democrático es la forma de generar decisiones inteligentes, no mágicas, que es lo que aspirarían algunos tecnólogos, ¿no? Pero es verdad que hay una cierta deriva, ¿no?, a lo que llaman las desfiguraciones epistémicas, ¿no? Esta es una palabra un poco, una expresión más académica, pero simplemente decir, el que sabe, pues ya nos dice cómo hay que hacer las cosas. Y luego cuando nos decepciona esta certeza tecnocrática, podemos pasar al otro extremo, ¿no?, que es el de la redención, ¿no? Y ahora aquí ya no morimos por congelación, sino que morimos por abrasamiento, ¿no? Y es la desfiguración populista, ¿no? Es el ardor guerrero, ¿no?, de unas posiciones, ¿no?, que en realidad pues tenemos líderes populistas que nos enarbolan, que invocan nuestros sentimientos más básicos, ¿no?, y que nos envuelven en eslogans, en promesas, en banderas, en lo que sea, ¿no?, pero que en realidad lo que hacen es poner el acento solo en promesas de futuro. En realidad no en promesas de futuro, porque ahora aquí nos alargaríamos, pero hay quien dice que el populismo, como no es capaz de plantear un futuro, hace promesas del pasado. Y en realidad lo que hace es proponernos, lo vemos en el nacionalismo ruso de Putin, ¿no? Lo que hace es proponernos la vuelta al Rus, ¿no?, la vuelta a Kiev como capital de Rusia, que esto pasaba en el año 1000, ¿no? Y en realidad, por lo tanto, son a menudo los Make America Great Again, ¿no? En realidad son miradas al pasado, pero que se convierten en promesas, ¿no?, de un futuro en el que volveremos al pasado, que es en lo que muchas veces se basan estos populismos, ¿no? Unas posiciones que aprovechan la rabia de la ciudadanía, el descontento del que hablamos anterior, pero que ofrecen refugio, ofrecen ciertos espacios de confort. Si estás con nosotros, tienes un cierto calor, ¿no? Incluso por elevación, formarás parte de un grupo de privilegiados o tendrás una identidad superior o lo que sea, pero es verdad que nos exigen a cambio posiciones un tanto bélicas, ¿no?, de nosotros contra ellos, de la defensa de determinadas posiciones, ¿no?, de situaciones de polarización que van muy en contra de aquella modestia democrática, de aquella fragilidad democrática que decía antes, ¿no? Acabo con dos posibles respuestas. Esto siempre... Me imagino que ya voy mal de tiempo, pero esto va bien, porque como las respuestas siempre son muy difíciles, así puedo decir que es que no he tenido tiempo, pero vaya. Dos posibles respuestas, ¿no? Si no me he equivocado, lo de la derecha, no sé si hay alguien que me lo pueda verificar, es este edificio cuando eran escuelas, son las antiguas escuelas de verdad, y lo de la izquierda es una foto de, bueno, un barrio de una ciudad, ¿no?, con un barrio de edificios y una zona de chabolas y bueno, en un suburbio. ¿Cuáles son las dos respuestas? A mi entender, políticas sociales y educación. Y por eso ponía estas dos imágenes, ¿no? Políticas sociales, porque la gran pregunta en democracia, esto siempre me lo decía ya hace muchos años Josep María Vallès, que fue mi profesor en la Autónoma, ¿no?, decía, la gran pregunta en democracia es ¿cuánta desigualdad puede soportar la democracia? Y seguramente hemos llegado a un umbral en que la democracia no puede soportar tanta desigualdad.
Sobre todo, porque vinculado con lo que veíamos antes, esta desigualdad rompe con cualquier sentimiento, cualquier adhesión a formas colectivas de comunidad. Y si no hay comunidad, si no formamos de un colectivo, no puede funcionar la democracia. Por lo tanto, para que funcione la democracia, para que ésta tenga futuro, tenemos que utilizar, yo utilizo esta forma rápida de decirlo, las políticas sociales como forma de asegurar que tenemos un mínimo denominador común que nos permite establecer conversaciones, que nos permite establecer pactos, que nos permite vivir juntos, ¿no? Daniel Innerarity tiene una definición de democracia que a mí siempre me ha gustado mucho, que dice: democracia es aquello que nos permite vivir juntos cuando somos diferentes. Por tanto, asume que no somos todos iguales, pero tenemos que tener unos mínimos para poder vivir juntos. Si no queremos vivir juntos, si lo único que les preocupa a algunos es si podemos colonizar Marte para escaparnos cuando haya una hecatombe, ¿no? O cerrar los barrios para que no entren los del barrio de al lado, ¿no? O creamos absolutamente guetos. Entonces, ni nos conocemos ni nos reconocemos mutuamente, y sin este conocimiento mutuo, sin este reconocimiento mutuo, es imposible que funcione la democracia, ¿no? Y la segunda idea, bueno, que seguramente es la que enlaza mejor, en el siglo XVIII, parte del XIX, en Estados Unidos, hubo un importante debate democrático entre lo que se llamaba la democracia formativa, incluso le llamaban la república formativa, y la democracia procedimental, ¿no? La democracia formativa venía a decir: la democracia exige que existan demócratas, ciudadanos demócratas, ¿no? Y no se nace demócrata, hay que formarlos. Y por lo tanto, la democracia en aquel momento consideraba que una de sus principales misiones era educar a los jóvenes para que fueran ciudadanos, para que fueran demócratas. Esto significaba no solo que conocieran las instituciones, sino que tuvieran sentido de pertenencia a la comunidad, entendieran cuáles eran sus obligaciones, pudieran entender el contexto en el que se producían, ¿no? Esta forma de entender la democracia fue sustituida y sigue estando sustituida por lo que llamamos la democracia procedimental, ¿no? Es decir, el Estado no tiene que preocuparse por la formación de sus ciudadanos, sino que tiene que dejarlos en paz. No tiene que meterse. Tiene que simplemente diseñar unos procedimientos, unas reglas de juego, y que los ciudadanos hagan, ¿no? Que los ciudadanos utilicen este marco procedimental para buscar sus propias ideas de lo que es la felicidad, de lo que es una vida buena, ¿no? En cambio, el Estado no tiene por qué decirles cómo tienen que vivir, qué tienen que hacer, cómo tienen que comportarse, cómo tienen que pensar, ¿no? Bueno, es verdad que esta idea de una democracia formativa que tuvo una cierta importancia, ¿no?, en el XVIII, principios del XIX, ha sido sustituida, ¿no? Y hoy, pues, si en la escuela hablamos de política o hablamos de democracia, pues es muy discutido, vamos a decirlo así, ¿no? Porque nos parece que es adoctrinamiento, porque nos parece que no es lo que le tocaría a la escuela, que esto ya lo haremos los padres, o sino que cada cual se espabile a su manera, ¿no? Y yo creo que estamos formando, y esto lo vemos hoy en las actitudes políticos de los jóvenes, que están resultando sorprendentes en términos de democracia, que en realidad no hay ningún intento de llevar esta idea de la formación política
a la construcción de ciudadanos, ¿no? Entonces, en lugar de ciudadanos tenemos clientes que obviamente no entienden la fragilidad de la democracia, porque el cliente siempre tiene razón, ¿no? Y por lo tanto lo único que hace es exigirle a la democracia sin ninguna capacidad para entender lo que antes decía, sus innatas imperfecciones o sus inevitables errores, ¿no? Tenemos unos clientes que no toleran la frustración, ¿no? Que además son muy individualistas y por lo tanto no quieren compartir, no quieren buscar puntos de equilibrios con los demás, ¿no? Y esta formación no se la estamos dando. Yo hace 30 años que doy clases en la universidad y también lo veo, ¿no? Yo recuerdo que, ahora quedará un poco pedante, pero yo hice una parte de mi doctorado en Cambridge y cuando llegué allí intenté explicarle mi proyecto de tesis a un profesor de allí. Yo le hablaba de mis cosas y al cabo de un rato como que pesado ¿no? Y dije, no, es que mira, ¿sabes qué? Aquí nosotros hay unos que hacen políticas, otros geografía, otros estudian ingeniería, otros estudian no sé qué, pero en realidad todas estas cosas, todas estas disciplinas son excusas para enseñaros a pensar, ¿no? Y me vino a decir que no le molestara más con mi proyecto de tesis, ¿no? Pero lo expreso de esta forma, ¿no? Yo creo que de alguna forma también deberíamos entender que en buena parte de la formación, y aquí desde la universidad, pero también hacia abajo, más que los contenidos específicos que muchas veces ponemos el acento, tenemos que formar ciudadanos demócratas. Si no formamos ciudadanos demócratas, con todas las dificultades que pueda conllevar esto, no tendremos democracia, porque es el único ingrediente absolutamente imprescindible para la democracia es que existan demócratas. Y si no hay demócratas ya podemos inventarnos las instituciones que queramos. No tendremos democracia, ¿no? Y esto, traducido al ámbito educativo, creo que nos debería hacer pensar sobre cuál es nuestro trabajo, ¿no? Y acabaría diciendo que quizá uno de los objetivos no solo de clientes a ciudadanos, sino una expresión que leí hace no mucho, en alguien decíamos de formar no personas racionales, sino razonables, ¿no? Que es una distinción que me parece útil, ¿no? Porque el racional es el que calcula, ¿no? Y el que, por lo tanto, sabe medir costes y beneficios de lo que hace, pero en una visión muy instrumental, muy mecánica y muy individualista. Razonable es el que es capaz de entender las posiciones de los otros. Y esto es esencial para la democracia. Y esto no lo enseñamos y no llega de fábrica. Y por lo tanto yo creo que si no lo enseñamos y no llega de fábrica, pues todas estas tendencias al desencanto, a todos estos peligros de la democracia van a ser cada vez más reales. Lo dejo aquí. Gracias. Muchas gracias, Kim. Espérate un momento porque vamos a ver si hay preguntas. Yo creo que, como habéis visto, la conferencia de Kim ha sido casi transversal a los tres ejes de nuestro congreso y de nuestra red. Es decir, ha pasado por el tema de la conciencia, la pertenencia de la comunidad, nos ha hablado de polarizaciones y situaciones también de pensamiento crítico, incluso alguna vez ha hablado también de creatividad o procesos. Ha habido un momento en que me has hecho pensar, hablando de clientes, algo que ha aparecido estos días, por lo menos yo lo he oído en Cataluña, bueno, en las noticias, que aparecía que más del 50%, y ayer lo comentábamos con Manolo, creo, los clientes, los jóvenes clientes británicos, más del 50% opinan y dicen, lo expresan en una encuesta, que preferirían un gobierno, un régimen autocrático, que sería muchísimo más eficaz, resolverían mucho mejor los problemas y que, en todo caso, incluso el ejército podía ser una institución que nos salvara de esta democracia tan imperfecta. Lo dicen jóvenes británicos, ¿no? Como ahora decíamos, Parlamento británico, o sea, no un país, justamente.
Y por otra parte, estas palabras de esa educación, de esa democracia formativa, me hizo pensar en Federico Mayor Zaragoza, que recientemente, como sabéis, falleció, pero bueno, participó, recuerdo, en la Asamblea de Granollers Internacional que hicimos en Granollers, y él en su informe UNESCO, cuando era el secretario general de la UNESCO, decía muy fácil al principio de este informe, decía, educación es la herramienta que nos tiene que servir para hacer hombres libres y responsables. Sin esa libertad, sin esa capacidad de ser libre y responsable, no hay democracia, no hay hombres demócratas que tú nos hablabas. Y naturalmente nos interpela a todos nosotros en el trabajo que tenemos por delante, ¿no? Bueno, no digo nada más, agradezco profundamente. Yo creo que sirve también para deciros que las conferencias, la de Kim también, las estamos grabando y como las otras las vais a tener y las vamos a convertir también en la parte de la publicación que tenemos que hacer y en todo caso cuando la desmenucemos yo creo que aquí hay mucha tela, mucha materia, vamos aquí a poder trabajar y reflexionar y pensar mucho. Pero ahora hay preguntas por hacer, os doy la oportunidad. ¿Quién empieza y no tiene una pregunta, un comentario, una opinión? Un algo, Clara. No, a ti no, que no. No sé. Celia siempre tiene... ¿No? No, está bien. Bueno, no, si no hay no pasa nada. Vamos a examinar, pero... Os ha dejado... Nada. Planchados. Os ha dejado bien planchados. Muy bien, pues nada, no hay. Ahora, bueno, desayunaremos. Creo que estamos después de la caminata que nos hemos dado con ganas. Yo dar las gracias a todos los chicos y chicas que nos acompañan del Plan de Formación e Inserción, a Venus, a Isaac, a Santi, a Erika, a Adrián, a Carlos, a Kiran, a la tutora Sara, a Emily, al profesor de hotelería. Muchísimas gracias. Ayer yo creo que merendamos todos de muerte, nos hemos saltado todos la dieta y lo que han preparado huele súper bien, o sea que creo que vamos a disfrutar. Comentaros que sabéis que antes de la dinámica de Angélica tenemos, bueno, que podáis visitar el espacio. Entonces podéis ir donde queráis. Ana estará por aquí por la planta de abajo y Sandra en el piso de arriba para que puedan resolver las dudas que podáis tener. Y venga, va, comer un poquito. Gracias. Before the cool don't run out, I'll be giving it my bestest.